Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Seguimos hablando de fútbol vintage, como nos gusta aquí. Sergio Vilariño, bienvenido de nuevo. ¿Qué tal? Toca escribir una página, la novena de esta historia del fútbol. Os dejo por aquí la listita para que veáis los vídeos que ya hemos grabado. Pero es que encima hoy vamos a tocar un futbolista especial, con una leyenda fuera de los terrenos de juego, mítico y icono, ¿no? Es uno de esos iconos del fútbol que va a trascender incluso dentro de 50 años. Sí, vamos a seguir hablando de George Best. Aitor Alexandre pregunta sobre todo, concretando, en por qué no ha entrado en el Olimpo de los grandes jugadores cuando por condiciones era sobrado. Sí. Yo recuerdo esa famosa anécdota de cómo llega al Manchester United cuando Bob Bishop le manda un telegrama, no WhatsApp, un telegrama, WhatsApp de la época. Exactamente, a Matt Busby y dice literalmente: creo que te he encontrado un genio. En ese momento, George Best tiene 15 años y evidentemente no juega en Inglaterra porque él es norirlandés. Sí, 15 años y es norirlandés, con lo cual ya lo de que te he encontrado un genio ya tiene mérito. Ya es una frase con peso, porque obviamente Irlanda del Norte no es una de las grandes potencias, ni siquiera en el Reino Unido. Pero bueno, con respecto a la pregunta, no vayas a Reino Unido y digas que George Best no es uno de los grandes, porque allí es lo más considerado el mejor jugador británico de Lo que pasa todos es los que tiempos. habría que preguntar a que hiciesen el top 10 histórico en Inglaterra, porque a lo mejor salimos espantados. Sí, no, espantados no, seguramente haya muchos más ingleses de los que nosotros incluiríamos, pero sí que es un jugador y una figura sobre todo muy respetada allí. Mucho más que yo creo que en el continente o en el resto del mundo, porque yo creo que no nos ha llegado, no lo hemos visto tan regularmente como lo veían ellos. Ellos entonces, ¿tú crees que le ponen por encima de Bobby Charlton, de Gordon Banks y demás? Sí, yo lo que he leído, el contacto que he tenido con gente allí, para ellos es el mejor jugador que ha salido de las islas. O sea, claro. Estamos hablando de Escocia ha tenido grandes jugadores, Kenny Dalglish, por ejemplo, Bobby Charlton, Bobby Moore, que es otro jugador que tiene un prestigio muy grande. George Best está por encima de todo. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de esta figura, sobre todo en el ámbito futbolístico, porque creo que de lo demás ya se ha hablado suficiente y no se ha hablado tanto, por ejemplo, de esas eliminatorias contra el Real Madrid, un Real Madrid que está en lo más alto de la ola, con un equipazo absolutamente brutal, y donde George Best desata el caos. Y por eso George Best, para esa generación de madridistas, de aficionados al fútbol españoles que podían ver los partidos o escucharlos o ser conscientes de lo que estaba pasando, George Best es alguien importante, porque George Best les trajo por el camino de la amargura. Sí, absolutamente. El Madrid es el Madrid de los yeyes, el de la sexta Copa de Europa, pero George Best en esas eliminatorias posteriores a la Copa de Europa, digamos, en el camino de la redención del Manchester United. Claro, porque hay que recordar que George Best, además, creo que llega 2 años después del desastre de Múnich. Es una un poco más, creo que un poquito más. 2 o 3 años. Pero vamos, es una reconstrucción evidentemente larga, donde bastante que quedan los que quedan en el lado de los Red Devils, pero que evidentemente priva a lo mejor al Manchester United. El otro día hablábamos de los campeones de la Copa de Europa, de haber sido un gran rival del Real Madrid. Mucho más potente para aquel Real Madrid. Obviamente sí, es una pieza fundamental junto a Bobby Charlton y luego Denis Law, que lo traen de Italia, para la recuperación y ese ciclo de 10 años, ¿no?, que llevaba Busby desde la pista de aterrizaje, el accidente de Múnich, a ganar la Copa de Europa en Wembley contra el Benfica. En el año 68. En el año 68. Y George Best va a ser clave. Por lo que tú decías antes, es un jugador que desencadena el caos. Es decir, él agarra la pelota y va a pasar algo. Él no devuelve la pelota atrás, él agarra la pelota y arranca. O sea, es el genio, el mejor jugador o uno de los mejores jugadores de la historia a nivel individualista, porque claro, hablamos de Johan Cruyff, de Di Stéfano, de Pelé, de Maradona, etcétera, son genios integradores, sobre todo. Es uno de los mejores dribladores de la historia, pero no driblador como podría ser Garrincha, que Garrincha en un palmo y arrancando de cero te dejaba seco. Y que Garrincha tenía 2, además, claro, como quien Garrincha dice. Tenía 2-3 jugadas, te las hacía igual. Claro. Pero George Best es un jugador con una capacidad de desborde como muy pocos han tenido. A mí es que me recuerda muchísimo a Leo Messi. Sobre todo al Leo Messi más joven, de 2008, 2009. Al de Getafe, por ejemplo. Exacto, el de Getafe. Es un jugador que arranca y por velocidad, con la pelota pegada al pie, se lleva a cuantos haga falta. Y esa es su gran carta de presentación. Lo va a hacer contra el Benfica en una eliminatoria en 1965, absolutamente brutal. Es la eliminatoria en la que los portugueses le van a apodar como el quinto Beatle.
¿no? Y donde realmente su fama explota, ¿no? Y de hecho ese apodo de Quinto Beatle al final lo va a perseguir un poco porque se va a convertir en una rockstar, una popstar, ¿no? Y obviamente tendrá influencia en su vida, claro. Además, a nivel goleador, tenía buenas cifras. El otro día estaba mirando, documentándome para tenerlo más presente, y me sorprendió porque sabía que tenía buenas cifras, pero creo que tiene una temporada con 28 goles. Sí, era un jugador que me metía muchos goles. Una, porque era un jugador eminentemente ofensivo, George Best no iba a defender absolutamente nada, y era un jugador que no tenía miedo, era un jugador que te metía goles de cabeza, que se metía en el área y recibía patadas bastante brutales, porque Inglaterra en esa época era y en las siguientes bastante violenta, muy física, y yo creo que eso sí que le ayudó mucho. Es decir, era un jugador que no tenía miedo, él tenía mucha confianza en sí mismo. Entonces, al final podemos tener como conclusión que lo único que le privó de estar en el Olimpo de los mejores jugadores de la historia fue ser el Quinto Beatle. Fue ser el Quinto Beatle, es decir, todo lo que esa fama trajo. George Best es un pionero en ese aspecto también. El primer jugador que realmente es una figura que trasciende el fútbol. Es una figura no solo por lo que es en el campo, sino por quién es y por cómo hace las cosas. Entonces, yo creo que al final eso sí que le va a afectar, obviamente, pero esos 4, 5 años, vamos a poner 5 años, en los que él estuvo más o menos centrado. Además, empezando muy joven. Jovencísimo. Porque él habíamos hablado que llega con 15 años, pero es que casi inmediatamente comienza a jugar. George Best está acabado con 22 años. Esta es la realidad. Con 17 empieza a marcarse, digamos, su terreno, a hacerse un nombre, y a los 22 ha perdido totalmente la ilusión o el interés por el fútbol. Y yo creo que también influye mucho el hecho de que ese Manchester United que él conoció, que ayudó a levantar, está en la cuesta abajo. Matt Busby se retira, es un señor ya muy mayor, que era como un padre para todos. Pierde esa figura, esa autoridad, y George Best pierde el norte, y aún así, cuando él quiere, entre retiradas, escapadas a Mallorca, se va a Estados Unidos a ganarse sus millones. Él cuando quiere vuelve y sigue demostrando que todavía tiene una calidad increíble. Es que George Best va a jugar. George Best estuvo incluso preseleccionado para España 82. O sea, no nos damos cuenta de lo joven que realmente se acabó. Es decir, George Best tenía 36 años para el Mundial de España 82 cuando Irlanda del Norte se clasifica, y estuvo en la preselección. No fue al final, pero... Un jugador con el que era muy fácil disfrutar, sobre todo. Ahora muy divertido. Os dejo aquí debajo en la cajita de descripción un par de vídeos para que veáis, y es que ese es el concepto, es divertido. No era... O sea, Pelé abrumaba, otros futbolistas te traían el futuro, él también te trae cierta parte del futuro, pero es que encima es muy divertido verle regatear, encender la moto. Y sobre todo se le ve como que está muy relajado, no se le ve nada de tensión, como que sale algo totalmente natural de lo que es un genio. Sí, porque al final los grandes que han llegado a lo más alto han sido bichos competitivos. Sí. Diego Armando Maradona era un bicho competitivo. Exactamente. También tenía esa parte oscura, no es que deportiva. Ningún vicio, pero... Exactamente, pero era un bicho competitivo. Sí. George Best no, y por eso ahora cuando hacemos un top 5 o top 10 de la historia, pues salvo que seas inglés... Siempre queda el que hubiera sido. Exactamente. Hubiera pasado. Muchas gracias, Sergio Vilariño, por abordar este tema de una forma diferente. Espero que os haya gustado el vídeo, chicos. Como digo, hay varios vídeos en la cajita de descripción. Podéis comentar lo que queráis aquí debajo en la cajita de comentarios. Y no os olvidéis de suscribiros y de activar la campanita, porque aquí en Diario de un Periodista Deportivo, el fútbol nunca se acaba.